Muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por su asistencia eh, a un nuevo webinar de Sumitomo Drive Technologies. El día de hoy les tenemos el tema de selección de reductores Sumitomo en la industria minera y cementera. Y el panelista del día de hoy es el ingeniero de ventas Luis Fernando Borbón. Y bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra al ingeniero Luis Fernando Borbón, quien es el que nos trae este interesante tema. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, selección de reductores Sumitomo en la industria minera y cementera. Muchas gracias por su asistencia. Algo de lo que vamos a ver, de los temas que vamos a ver en este webinar es materiales de fabricación y procesos. El proceso de selección de reductores. Vamos a ver un caso para utilizar nuestro configurador en línea, mostrarles también el tema de los software que utilizamos de ingeniería para cálculo y diseño de nuestros reductores para la industria minera y cementera y algunas aplicaciones en esta industria, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo que es Sumitomo a nivel global, aquí se muestra dónde tenemos presencia, tanto para centros de manufactura, como plantas de ensamble y servicio, y también oficinas de venta, ¿no? Aquí en México tenemos 4 plantas, siendo nuestra sede la planta de Monterrey. Tenemos una planta en Ciudad de México, una planta en Guadalajara y una planta en Querétaro. Nuestra línea de productos pues es amplia, ¿no? Enfocados principalmente en el tema de reductores, motorreductores, mandos motrices completos. Las aplicaciones en minería y cemento es muy variada, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en GBs o en cajas reductoras. Bueno, una definición simple de lo que es un reductor de velocidad, pues es que es una máquina conducida que sirve para incrementar torque y disminuir velocidad cuantas veces o directamente proporcional a su relación de velocidad, ¿no? ¿Cuáles son los componentes principales que lo componen? Estamos hablando, tiene sus engranes, que es el corazón en sí de todo reductor, flechas piñones, tiene rodamientos, su carcasa, tapas, sellos y eje de baja velocidad. Esto es básico, yo creo que para cualquier caja de engranes. Va a haber equipos pues mucho más complejos cuando la aplicación así lo requiere, pero básicamente esto lo va a componer, ¿no? Bueno, hablando de nuestros reductores Paramax, algunas de las características principales es que nuestros engranes están fabricados con un ángulo de presión de 25 grados, ¿no? A diferencia de cómo es comúnmente que es a 20 grados. Hay una serie de ventajas de tener este ángulo de inclinación más pronunciado. Una de ellas, y muy importante, es que aumentamos la resistencia a la flexión, que no es más que tener un poco más de resistencia a que el equipo pueda sufrir alguna fractura, ¿no? Hay otras ventajas, tenemos un mejor contacto, el equipo no es más silencioso. Otro de las características es que nuestras carcasas son bipartidas, lo cual facilita mucho el tema de servicio cuando el equipo lo requiere. El acero que se utiliza es acero aleado, es este M822H, el cromo níquel. La calidad de nuestros engranes son ACMA 12. Todos nuestros engranes son carburizados, logrando una dureza superficial de 58 a 62 Rockwell C. Y los rodamientos que se utilizan principalmente son cónicos y de rodillos para soportar
cargas axiales y radiales. Bueno, somos miembros de AGMA. Nuestros cálculos, diseños están basados en esta norma. Para el diseño y el cálculo de cualquier engrane hay dos puntos muy importantes a considerar. Una de ellas es la resistencia al pitting y la segunda es la potencia de momento flexionante. Bueno, ¿qué es una y qué es otra? Resistencia al pitting es que el engrane vaya preparado para soportar el número de ciclos para el cual fue diseñado sin que haya picaduras o corrosión, fatiga en la parte superficial del engrane. Y la resistencia al momento flexionante se enfoca principalmente a que el engrane esté preparado para soportar sobrecargas normales de operación sin que sufra una fractura en alguno de sus dientes, ¿no? Hablando un poco de lo que es la manufactura, pues nuestros procesos son automatizados. Hay una serie de pruebas que se hacen para nuestros componentes. Se hacen pruebas de concentricidad, de paralelismo, de perpendicularidad y de planicidad. La fabricación de engranes en sí tiene tres procesos muy importantes. La primera es la generación en sí del engrane, ¿no? Darle forma al engrane, darle el ángulo de hélice que se requiere, el ángulo de presión, el diámetro. Es en sí darle forma. Para eso hay unas máquinas automatizadas que nos ayudan a generar estos engranes y darles forma, ¿no? Tenemos pues capacidad de generar engranes cónicos de hasta 2 metros de diámetros y hasta de 3 toneladas de peso, ¿no? Los cónicos regularmente van instalados en las etapas de alta velocidad para el caso de reductores con arreglo en ángulo recto, ¿no? Las siguientes etapas de reducción están compuestas por engranes helicoidales. El siguiente punto es pues darle la dureza superficial que comentábamos ahorita de 58-62 Rollwell C. Para esto, los engranes son sometidos a un tratamiento térmico. Se elevan la temperatura de los engranes hasta por arriba de los 900 grados. A la par, se inyecta carbón para reforzar la estructura molecular del acero. Todo este proceso es muy controlado, tanto temperatura, presión, humedad y oxígeno tienen que estar controlados para poder tener pues, un proceso de endurecimiento de calidad. Después de este proceso, logramos reforzar la estructura molecular superficial del acero, pero existen ciertas deformaciones en los engranes, los cuales pues hay que rectificar, ¿no? Entonces pasan a un proceso de rectificado. Esto se hace por medio de discos diamante. Aquí ya podemos tener una superficie de uniforme y darle pues la calidad AGMA que el engrane requiere, ¿no? Aquí vemos un engrane de un perfil. Se puede ver claramente la superficie endurecida. Estos engranes pues tienen que tener una superficie endurecida precisamente para tener resistencia al pitting y una parte interna dúctil para soportar sobrecargas normales del proceso sin que sufra ningún tipo de deformación, ¿no? Esta dureza se mide y se garantiza que esté dentro de parámetros. Los engranes también son modelados en 3D por unas máquinas que automáticamente figuran el engrane y garantizan que todo esté dentro de los parámetros de calidad necesarios, ¿no? Muy bien, este es un equipo ya ensamblado en un banco de pruebas. Los reductores son acoplados a un motor eléctrico.
se ponen en operación en vacío y se miden ciertos parámetros, se miden parámetros de temperatura, se miden parámetros de vibración, que no haya pues absolutamente ningún ruido extraño. Después de esto, todos esos valores se registran para después pasar el equipo pues a pintura y embarcar ya al cliente final. Este es un equipo pues ya instalado en campo, ¿no? Bueno, hablando un poco de los componentes o de los accesorios que tienen en nuestros reductores, pueden tener engranes cónicos, esféricos o cilíndricos. Rodamientos cónicos es pues principalmente cuando hay altas cargas que soportar. Se utilizan este tipo de rodamientos, principalmente para soportar cargas en una sola dirección. Los rodamientos esféricos son rodamientos que pueden soportar cargas tanto axiales como radiales cuando hay una combinación de estas. Y los rodamientos cilíndricos es pues principalmente para cargas radiales, ¿no? El sistema de lubricación de nuestros reductores por naturaleza es por salpicadura. ¿Qué significa esto? Que el mismo movimiento de los engranes hacen que el aceite pueda subir a, engranes, a rodamientos y salpicar. Esta es una forma, digamos, natural del reductor de lubricar sus componentes, ¿no? Esto es lo estándar. Hay ocasiones que la lubricación se ve comprometida por temas térmicos, que no podemos subir el nivel del aceite a un nivel que pueda lubricar rodamientos, o por temas de inclinación, que el reductor está inclinado, tiene una cierta inclinación ya en campo, ¿no? Para este tipo de aplicaciones tenemos un sistema de lubricación forzada, el cual pues no solamente nos ayuda a garantizar la lubricación en rodamientos, sino que también tiene otra serie de beneficios, ¿no? Que también es utilizado cuando queremos incrementar vida útil en horas de vida útil de rodamientos, que queremos tener un sistema de filtrado, porque este sistema ya lo trae integrado, es recirculación del aceite, pasan por un filtro y ahí podemos pues captar impurezas que pueda tener el aceite. Y otra de las ventajas también es que aquí garantizamos pues un flujo continuo de lubricación independientemente a la velocidad que esté trabajando el reductor, cuando es el caso que lo tienen instalado con variador de frecuencia, ¿no? Y los rangos de velocidad son amplios. Es muy importante saber si el equipo, desde que se hace la selección, va a trabajar a velocidad nominal del motor o va a tener variaciones de velocidad para revisar este tema. Bueno, tipos de sellado. Manejamos varios tipos de sellado. En su lado izquierdo ven un sellado estándar, que es un doble sello, doble labio. En la parte intermedia ven un tipo de sellado taconite, que básicamente de igual forma es un doble sello, pero tiene una trampa de grasa intermedia que nos va a ayudar a captar cualquier contaminación y no dejar que llegue hasta dentro del equipo, ¿no? Esa grasa se puede estar purgando periódicamente y así garantizamos que la contaminación no va a entrar al equipo, ¿no? Llegaría solamente hasta ese punto. Y de su lado derecho ven el tipo de sellado taconite, que básicamente es el mismo principio, una trampa de grasa intermedia, pero el arreglo es tipo laberinto, entonces todavía protege más nuestro equipo para protección de contaminación e impurezas, ¿no?
Bueno, algunos de los respiraderos que utilizamos son pues, los desecantes, que son los que ven ahí en su lado izquierdo, que básicamente es, una de las propiedades que tienen es que pueden captar humedad y no la dejan entrar dentro del equipo, así evitando pues, problemas futuros, que pueda haber entrar humedad y se contamine el aceite o que pueda haber corrosión dentro del equipo, ¿no? El respiradero que ven al centro es un respiradero a prueba de polvo. No soporta partículas más grandes, solo que la ventaja de este respiradero es que se puede limpiar y reutilizar. En el caso anterior, el respiradero es desechable. Una vez que se satura de humedad, cambia de color y es necesario desecharlo y nuevamente instalar uno nuevo, ¿no? Y el que ven del lado derecho, pues es digamos, uno de los respiraderos estándar, donde se usan aplicaciones de baja humedad y baja contaminación de polvo. Tenemos la opción de utilizar rodamientos de carga cuando las aplicaciones así lo requieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, se muestra una aplicación de un agitador donde el reductor soporta la carga, el peso total del agitador y aparte soporta pues, las cargas generadas del agitador cuando está en operación, ¿no? Entonces, aquí no solamente el equipo se encarga de transmitir torque, el reductor, sino que también se encarga de soportar las cargas que ahí se generan, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Se puede incrementar la distancia que ustedes ven ahí al centro, que se llama bearing span, dándole más rigidez al sistema. Como esa distancia entre rodamientos es más alta, podemos tener más rigidez en la flecha de baja velocidad y podemos tener una mayor capacidad de carga, ¿no? De igual forma, el rodamiento de carga que se ve en la parte inferior, ese se puede escoger de acuerdo al tamaño que lo requiera la aplicación. Ese rodamiento se le llama como pozo seco, ya que va lubricado en grasa y va independiente a la cámara de lubricación del resto del reductor, ¿no? Tenemos varias configuraciones de eje de salida, tenemos eje sólido, el tradicional eje hueco con cuñero, disco de apriete, el cual pues básicamente es un disco de contracción, es un eje hueco con un disco de contracción. Otro accesorio comúnmente utilizado, por ejemplo, en elevadores de cangilones o en bandas inclinadas, cuando el equipo trabaja en un solo sentido y no queremos que la carga se retorne por gravedad cuando el equipo para, es un freno de contravuelta, ¿no? Regularmente va instalado en la etapa de alta o intermedia, ¿no? Velocidad. Tenemos también varios sistemas de enfriamiento que utilizamos en nuestros equipos cuando el tema térmico se ve comprometido. Tenemos sistema de agua-aceite, que básicamente es recircular aceite en la parte interna del reductor y así estar enfriando el lubricante y mantenerlo en temperatura óptima de operación, ¿no? Tenemos el sistema de enfriamiento aire-aceite, que básicamente es un radiador. También hay recirculación de aceite. Aquí tenemos un radiador que por medio de ventilación pasamos el aceite por ahí y lo estamos enfriando por medio del aire del ambiente, ¿no? Este sistema pues ya trae un sistema de filtrado, trae también una bomba eléctrica que nos ayuda también a que tenga el equipo sistema de lubricación forzada. Tenemos también lo que es el serpentín de enfriamiento y tenemos pues una opción más básica que es un sistema de ventilador eléctrico, ¿no? Donde por medio de un ventilador acoplado a un motor eléctrico tenemos un enfriamiento constante de la carcasa y a su vez del lubricante del reductor. Algunos otros accesorios que se utilizan, pues niveles de aceite, bombas de lubricación mecánicas, bombas motorizadas, ya lo veíamos anteriormente, switch de nivel de aceite, filtros, tapones magnéticos, termómetros, válvulas de drene, sensores de vibración, en fin, ¿no?
¿Qué arreglos de montaje tenemos disponibles? Pues aquí les muestro tres arreglos de montaje. Por medio de Swing Base, que es una base flotante, donde puede soportar al motor, al reductor y al acoplamiento de alta velocidad. Puede ser un acoplamiento directo, acoplamiento hidráulico, magnético. El montaje es flotante, puede ir por medio de un cople rígido en baja velocidad o también puede ir por medio de que el reductor sea montado en eje, ¿no? Ya sea por medio de disco de apriete o eje hueco con cuñero, ¿no? Vemos aquí otro con una brida adaptadora donde no es necesaria una base. Esta brida es autoalineable entre reductor y motor. Tiene la capacidad de soportar cualquier rodamiento. Puede ser un acoplamiento directo, puede ser un cople hidráulico, un cople magnético, ¿no? Como lo podemos ver, el tensor va fijado dentro de esta misma brida adaptadora o lámpara. Y el tradicional sistema por base fija de montaje, ¿no? Donde la base se fija al piso y va preparada para recibir el resto de componentes. Precisamente referente al tema de bases de fijación que nosotros fabricamos, pues nos encargamos de que las bases lleven sus relevados de esfuerzos, que vayan preparadas para soportar las cargas que se generan en operación, y las superficies son rectificadas precisamente para que al momento de que nosotros alineemos el equipo, se nos facilite ese tema y que no pierda el equipo alineación eh, ya cuando se pone en operación. Algunas otras accesorios son las guardas, ya sea guarda para el cople de alta velocidad, guarda flecha, guarda de ventilador, guardabandas, también las fabricamos. Tenemos la opción de ofrecer unidades fabricadas a la medida. Ya lo hemos hecho muchas ocasiones. Hay reductores que tienen demasiado tiempo, incluso algunos obsoletos, donde no es fácil mover el motor o modificar la distancia entre centros de ejes o modificar la distancia de piso a centro de flecha en la aplicación. ¿Por qué? Porque pues, son máquinas muy grandes, sería muy costoso hacerlo. Entonces, la opción que ofrecemos nosotros en este caso es una unidad hecha a la medida, un drop-in, donde se conservan las dimensiones críticas de montaje, de barrenos de anclaje, distancia entre centros, distancia de piso a centro de flecha. Esto es básicamente para que el cliente no haga absolutamente ninguna modificación al momento de instalarlo, ¿no? También aprovechamos para hacer mejoras en el reductor, poder ofrecer mayor capacidad mecánica, lo cual se va a ver reflejado en un mayor factor de servicio mecánico. Y podemos integrar también sensores o incluso sistemas de monitoreo. Tenemos también la opción de ofrecer bases de transición. Aquí es un reductor estándar de nosotros. Se fabrica una base a la medida, donde por un lado, por la parte inferior, tiene el patrón de barrenos de la unidad que se va a reemplazar y por la parte superior tiene el patrón de barrenos de la unidad que se está proponiendo. Esto también es para que el cliente no haga modificaciones al momento de instalar. Hay que revisar la aplicación, no siempre se puede, tendríamos que tener la distancia de piso a centro de flecha en nuestro equipo menor para que nos dé margen de poder hacer una base de transición. Cuando se fabrica esta base de transición, podemos también incluir lo que es la brida adaptadora o base para el motor para que de igual forma el cliente no haga ningún tipo de modificación al momento de instalar. Bueno, cuando suministramos mandos motrices completos es muy común para transportadores largos que lleve algún tipo de accionamiento para arranque suave en bandas, ¿no? Una de ellas es el arranque por medio de cople hidráulico.
Podemos lograr un arranque suave de bandas, hay muchas ventajas de poder usarlo. Podemos proteger todo nuestro sistema mecánico al tener un arranque suave, al hacerlo de esta manera, ¿no? El motor arranca prácticamente sin carga y gradualmente empieza a transmitir velocidad al reductor y obviamente el reductor a la banda, ¿no? Tenemos una alianza, en este caso con marca Vulcan, para temas de acoplamientos hidráulicos, para temas de sistemas de frenados, para temas de sistemas de frenos antirretroceso o backstop. Muchas veces hay transportadores que requieren sistemas de frenado auxiliares. ¿Por qué? Porque son bandas descendentes, porque es necesario parar la banda en un corto tiempo. Y nos apoyamos para este tipo de componentes, en este caso con Vulcan, y poder ofrecer soluciones completas, ¿no? También tenemos la opción de acoplamientos hidráulicos en marca Voith. La ventaja aquí es que podemos ofrecer, podemos realizar simulaciones del transportador, cómo se comportaría ese transportador ya en operación. Podemos ver los tiempos de arranque, cómo se comportaría la temperatura del acoplamiento en 1, en 2 o en 3 arranques, cómo se comportaría el pico de torque del motor. Todo esto podemos ofrecerlo dentro de la solución completa cuando es necesario un mando motriz completo, ¿no? Tenemos un sistema de monitoreo propio, se llama Cyclo Smart, el cual nos ayuda a poder registrar o a poder medir valores de vibración de nuestros reductores en tiempo real o incluso generar históricos, ¿no? Básicamente se le pueden conectar 4 acelerómetros para medición de vibración y se pueden conectar también sensores, pues ya sea de calidad de aceite, de temperatura, de presión, de velocidad, los cuales son controlados por esta unidad color naranja, que básicamente es una computadora que va instalada en un gabinete IP66 NEMA 4X con una torreta, la cual pues tiene un indicador LED que nos puede decir en qué condiciones está trabajando el equipo. Podemos ver la luz verde, rojo, amarillo, dependiendo las condiciones en las que esté operando. Estos equipos, el alcance que podemos ofrecer es el equipo completo ya integrado en su gabinete, ya programado para el reductor en el que se va a utilizar. Se registran ahí los valores permisibles de frecuencia, dependiendo de los tamaños de rodamientos, dependiendo de los engranes y números de dientes. Y en base a eso es como el equipo hace una medición y te puede hacer un comparativo de la frecuencia de operación contra la frecuencia ideal de esos componentes, ¿no? El equipo cuenta con un software donde podemos ver también visualmente si está trabajando nuestro reductor en óptimas condiciones, si hay algún nivel de alerta, ya sea preventiva o ya crítica, ¿no? Este sistema va enfocado a mantenimiento predictivo, mantenimiento proactivo, que nos pueda ayudar a tomar decisiones con anticipación en equipos críticos si es necesario algún servicio o si se presentó algún tipo de falla, lo vamos a poder consultar muy fácilmente en los registros de este equipo, ¿no? Algunas de las herramientas de ingeniería que utilizamos nos pueden dar diferentes reportes, ¿no?
vida útil de rodamientos por posición, capacidad mecánica del reductor por etapa de reducción, factor de servicio en ejes, capacidades térmicas, en fin, toda esta información nosotros se las podemos proporcionar al momento de seleccionar un equipo para alguna aplicación en particular. Este es un ejemplo de uno de los reportes que se puede generar, ¿no? ¿Qué necesitamos? Datos básicos para seleccionar un reductor. Una, definitivamente, es la potencia de entrada y tenemos que determinar cómo va a ser accionado, ¿no? Ya sea por motor eléctrico, por motor de combustión o turbina. Yo creo que más del 95% de los equipos son accionados por motor eléctrico, ¿no? Tenemos que determinar la velocidad de entrada que va a tener nuestro reductor, si es acoplamiento directo, si tiene acoplamiento por poleas y bandas, o si va a ser accionado por medio de variador de frecuencia. Si es por medio de variador de frecuencia, tenemos que conocer los valores mínimos y máximos de velocidad a los cuales va a operar, ¿no? Tenemos que saber la relación de reducción, si es un reductor doble, triple o cuádruple reducción. ¿Qué tipo de reductor necesitamos? Si es colineal, si es ejes a 90 grados, si es ejes paralelos. El tipo de montaje, si es horizontal, si es vertical, si es montaje en pared. El arreglo de ejes, si es flecha sólida a la izquierda, si es doble flecha de salida, si es doble flecha entrada, todo eso también tenemos que conocerlos. La aplicación donde va a estar instalado nuestro reductor, para saber cuáles son las condiciones y poder determinar cuál es el factor de servicio mecánico mínimo recomendado para esa aplicación. El tipo de la carga, si es una carga constante, una carga con impactos moderados o con altos impactos, ¿no? Esto también nos va a ayudar a definir el factor de servicio mecánico de nuestro equipo, ¿no? Las horas de operación que va a trabajar el equipo, no es lo mismo que trabaje 6, 8 horas a que trabaje 24 horas por día. De igual forma, entre más horas trabaje, es necesario incrementar el factor de servicio mecánico, ¿no? La temperatura ambiente es muy importante para poder calcular la capacidad térmica de nuestro reductor, ya que la capacidad térmica es muy diferente dependiendo de la temperatura ambiente, ¿no? Entre más alta la temperatura ambiente, obviamente la capacidad térmica de nuestro reductor baja. El ambiente donde va a estar trabajando, es muy importante conocerlo, si es polvoso, salino, limpio, corrosivo. ¿Por qué? Porque esto va a determinar qué accesorios nosotros vamos a incluir en el reductor, en el tema de respiradero, en el tema de pintura, en el tema de sellado. Tiene que ir personalizado para el ambiente en el cual va a estar trabajando, ¿no? Si va a llevar accesorios montados en el eje de alta, por ejemplo, si lleva un sprocket, una polea ranurada, o si lleva acoplamiento directo, ¿no? Cuando es un sprocket o polea ranurada, hay cargas aplicadas al eje que necesitamos revisar, que el equipo puede soportar esas cargas y no va a haber absolutamente ningún problema después con alguno de los rodamientos que están instalados en esa flecha, ¿no? Ya llámese flecha de alta o flecha de baja velocidad en este caso. Tenemos un configurador en línea, el cual pues, nos ayuda a obtener archivos CAD en 2D, en 3D. Podemos generar fichas técnicas personalizadas. Podemos tener acceso a la literatura completa de nuestros equipos. Y podemos hacer una configuración en base a datos de la aplicación. Aquí, por ejemplo, me gustaría mostrarles rápidamente un ejemplo rápido del uso del configurador. Aquí, de acuerdo a los datos necesarios para poder seleccionar un equipo, le estamos dando este ejemplo: potencia de entrada 250 caballos, velocidad a 1750 RPM, una relación necesaria 28:1, un tipo de reductor en ejes en ángulo recto, un montaje horizontal, arreglo de ejes ángulo recto con eje sólido a la salida, al lado izquierdo,
La aplicación es una banda transportadora con inclinación, por lo cual necesitamos integrar backstop. El tipo de carga es moderada. Las horas de operación son 24 horas al día. El ambiente en el que opera es polvoso, a 40 grados centígrados. Accesorios montados en eje de alta, es acople hidráulico, por lo cual pues, no hay carga en voladizo aplicada. Accesorio montado en baja, es acople de engranes, por lo cual pues no hay una alta carga en voladizo aplicada, ¿no? La altitud es de 600 metros. Muy bien. Entramos a lo que es el configurador. El configurador ustedes pueden registrarse, hay que registrar ahí unos datos y cualquiera nos podemos registrar. Yo aquí acceso, me aparece esta primera pantalla, le doy configurar un nuevo equipo, me voy a configurar una línea Paramax, le pongo un nombre. La primera pantalla que nos aparece es para seleccionar la unidad de medida, le pongo pues, modo inglés, y aquí hay dos formas de seleccionarlo, tanto por aplicación como por nomenclatura. En este caso lo vamos a seleccionar por aplicación para ir ingresando los datos que mencionaba anteriormente, ¿no? Muy bien, el equipo es horizontal, el arreglo de ejes es ángulo recto, no hay cargas en el eje. Vamos a seleccionarlo por medio de potencia. La relación de velocidad que necesitamos es una relación 28. Las RPM de entrada son 1800. La potencia son 250 caballos. Aquí lo ingreso. Muy bien, le damos continuar. Ambiente, temperatura ambiente son 40 grados. Comentamos que son 24 horas. La elevación es de 0 a 2500 pies, que está dentro de los 600 metros que comentamos. Está instalado al aire libre. Aquí nos pregunta si queremos considerar un factor de servicio adicional. Lo dejamos tal cual, en 0. Si conocemos la aplicación, sí, es un conveyor y son cargas no uniformes. Vamos siguiente. Muy bien. Aquí nos da una serie de opciones. Como podemos ver, hay diferentes cajas. Empezamos con una 9070, no trae F, o sea, en este caso no trae ventilador. Después nos muestra esa misma caja 9070, pero con ventilador. Acá podemos ver cómo se modifica la capacidad térmica del reductor sin ventilador y con ventilador, ¿no? En ninguno de los dos casos el equipo cumple debido a que la capacidad térmica del reductor debe de ser mínimo con un factor 1. Entonces, aquí tenemos una capacidad de 203 caballos, se queda por debajo de nuestros 250 caballos. Aparte que este reductor tiene un factor de servicio de 1.35. El factor mínimo recomendado para esa aplicación y 24 horas de servicio son un factor 1.5, ¿no? Esto es mediante unas tablas que de recomendación por parte de ANMA y que nosotros tenemos incluidas en nuestros catálogos, ¿no? Entonces, la opción que cumple inmediata sería este equipo, que tenemos un factor de 1.59, es un factor arriba de 1.5, y tenemos una capacidad térmica mayor a 250 caballos, que es 253, está algo justo, pero cumple. Seleccionamos esa opción. Pues seleccionamos que el equipo llevaría eje sólido a la salida. Seleccionamos que sería eje sólido a la izquierda. Confirmamos que sí llevaría ventilador de enfriamiento. Confirmamos que sí llevaría backstop, ¿no? En este caso solamente nos vamos a enfocar en el reductor. Está la opción de incluir el paquete completo, ¿no? El mando motriz completo. Vamos siguiente. Aquí nos pregunta si queremos
dibujos en 3D o dibujos en 2D. Aquí vienen los formatos disponibles. En este caso le vamos a dar que no para que sea más rápido el tema de la configuración, pero si requerimos alguno de los dibujos que ahí se mencionan, lo podemos generar sin ningún problema en este configurador. Muy bien, revisando en catálogo lo que hicimos en el configurador, aquí, es precisamente lo que nos arrojó, ¿no? Mencionábamos que el motor es de 250 caballos, lo cual equivale a 186 kilowatts, debido a que nuestras tablas de selecciones están expresadas en kilowatts. Y en la tablita a su lado derecho superior, ahí se muestra cuál es el factor de servicio recomendado para esta aplicación. Es un conveyor con carga no uniforme que trabaja 24 horas. El factor de servicio es 1.5. Entonces, la potencia de selección debe de ser esos 186 kilowatts por el factor de servicio, que es 1.5, nos da un total de 279 kilowatts. Nosotros en catálogo tenemos que buscar un equipo que como mínimo cumpla con esa capacidad. En este caso nos arroja que es la caja 9075, ¿no? Para el tema térmico, de igual forma lo tenemos que confirmar. En este caso, para el factor térmico, con que cumpla con 1 es más que suficiente. Sabemos que tenemos pues, una potencia de motor de 250 caballos, igual 186 kilowatts. Aquí la capacidad térmica que se muestra en catálogo le tenemos que multiplicar por un factor de corrección, el cual es determinado por la temperatura ambiente a la cual va a estar instalado el reductor. En este caso son 40 grados centígrados. Con un reductor con ventilador tenemos que aplicarle un factor de 0.73. La capacidad que dice aquí en catálogo de 259 la tenemos que multiplicar por 0.73 y esa sería la capacidad térmica del reductor en esa caja y en esa relación para operar a una temperatura ambiente de 40 grados centígrados. Bueno, esto básicamente es de cómo se compone la nomenclatura de nuestro reductor, que viene siendo pues, las series P, luego se indica el montaje, puede ser horizontal, vertical o W para el caso de pared. Luego se indica si el housing es monobloque o bipartido, el tamaño de caja, si el ángulo de recto, si es ángulo recto o ejes paralelos, si es doble, triple o cuádruple reducción, si el reductor es montaje a pared, el arreglo de ejes, si es flecha sólida a la izquierda, flecha sólida a la derecha, si va a llevar el equipo eje hueco cucuñero o disco de apriete, si el equipo también va a llevar abanico, backstop o la combinación de ambos y al final el ratio, ¿no? En este caso nuestro reductor sería un PHD 9075R3 RLFB-28, ¿no? Bueno, aquí es un reporte de lo que te puede dar de resultado el configurador, que básicamente es una ficha técnica donde se indican todas las especificaciones para ese equipo en particular, dimensionamiento, capacidades técnicas y demás, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a ver algunas aplicaciones de nuestros reductores, tanto en industria de minería y cemento. Aquí estamos viendo algunos transportadores de banda con acoplamientos hidráulicos en alta velocidad, bases fijas de montaje. En ambos casos son mandos motrices duales, son dos reductores acoplados a un mismo transportador, ¿no? Tenemos reductores instalados en separadores de cemento. Este es un caso reciente. Se suministró un mando motriz completo, un reductor
con su acoplamiento, motor eléctrico, y va integrado el sistema de monitoreo que mencionaba anteriormente, ¿no? Este sistema de monitoreo, pues como ustedes pueden ver, va instalado, puede ir instalado en el equipo, va en su gabinete, NEMA 4X, no hay ningún problema si hay polvo, si hay humedad en el ambiente. Se realizó aquí en este caso la programación en campo y ya se dejó el equipo listo para operar, ¿no? Tenemos también aquí otras imágenes de transportadores de banda. Por el lado izquierdo pueden ver un transportador de banda con una base flotante, un reductor con disco de apriete en eje de baja velocidad, con acoplamiento magnético en alta velocidad y con arreglo de ejes en ángulo recto, ¿no? Acá de su lado derecho ven equipos también con base flotante. En este caso son con eje sólido de salida y cople rígido, y son acoplamiento directo en alta velocidad accionados por medio de variador de frecuencia. Aquí vemos otras imágenes de overland, transportadores largos, donde se requiere pues altos torques para mover altos tonelajes de mineral. También podemos ofrecer este tipo de soluciones completas, ¿no? Aquí tenemos reductores para hornos. En su lado izquierdo pueden ver un reductor, es drop-in, se hizo a la medida. Como pueden ver, no hubo necesidad de modificar, bueno, en este caso no hubo necesidad de modificar nada, y se integraron una serie de sensores, ¿no? Para medición de vibración, para medición de temperatura, medición de calidad de aceite, ¿no? Tenemos también reductores instalados en minería, en bombas de lodos, aplicaciones de alta velocidad, también de alto torque, motores en este caso de 1500 caballos, arreglo de ejes en ángulo recto, accionados por medio de variadores de frecuencia, ¿no? Tenemos también equipos instalados en elevadores de cangilones. Podemos ofrecer motorreductores auxiliares para giro lento o engine drive ya integrados en el equipo, ¿no? Tenemos también equipos para alimentadores. Estos se caracterizan por tener muy bajas velocidades, pero alto torque, ¿no? Aquí pueden ver varios equipos, nuestra línea Paramax, nuestra línea Ciclo también, en equipos de doble reducción, ¿no? Logrando velocidades de salida de 2 a 4 RPM, ¿no? Tenemos también equipos instalados en agitación, como lo mencionábamos anteriormente, equipos preparados para soportar las cargas que ahí se generan y las necesidades pues térmicas, ¿no? Por ejemplo, en este equipo lleva un sistema de enfriamiento auxiliar para poder mantener el equipo en temperaturas óptimas. Otros en grúas y algunos equipos también en movimiento de estructura, ¿no? Muy bien, pues si tienen alguna pregunta, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Luis, por tan interesante tema. Eh, Les recuerdo a nuestros asistentes cómo poder hacer preguntas. Si ustedes se encuentran en un ordenador, van a poder encontrar como un panel de mando y van a poder encontrar la opción de chat o preguntas. Ahí nos pueden escribir todas las preguntas o dudas que pudieron surgir durante esta plática. Igualmente, si se encuentran por un dispositivo móvil, nos pueden hacer las preguntas por ese medio. Mientras que nos escriben, les comento que este webinar está siendo grabado para poder después podérselos mandar y que puedan escuchar nuevamente este seminario. Vamos a dar unos 2 minutitos para que puedan realizar las preguntas. Ujú. Nos preguntan, ¿de dónde podemos encontrar más información del Smart Drive de sistemas de monitoreo?
Tenemos información disponible en nuestro portal, pero yo creo que directamente con nosotros podríamos brindarle información más detallada. Realmente ahorita lo mencioné solo como eh, referencia, que lo tenemos disponible y algunas de sus características principales, pero si nos deja sus datos, incluso pudiéramos programar una reunión virtual donde pudiéramos mostrarle más a detalle de las características y de las funciones de este equipo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿con qué frecuencia se deben cambiar los respiradores en los reductores? Mira, la frecuencia va a depender mucho del grado de contaminación al que estén expuestos. Es muy importante que el respiradero esté en buenas condiciones, que no esté saturado, para que las presiones positivas, negativas que se generan en el reductor cuando está en operación eh, puedan conducirse sin problema a través del respirador, ¿no? Eh, Regularmente, a mayor contaminación en el ambiente, hay una saturación más, puede haber una saturación más rápida del respiradero. Entonces, sí es importante estarlo revisando periódicamente. Se puede revisar al mes, se revisa en qué condiciones está. Si está en condiciones limpias, tal vez la siguiente revisión la puedes hacer a los 2 meses, pero si está muy saturado o se saturan en un corto tiempo, eh, pues hay que sustituirlo o limpiarlo dependiendo del respiradero que tenga o revisar alguna otra opción disponible, ¿no? A lo mejor un respiradero más robusto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo se considera que un reductor de velocidad está trabajando a una alta temperatura? Mira, por ACMA, la capacidad térmica está definida por ACMA como la capacidad que tiene un reductor para operar constantemente sin que la temperatura del aceite sobrepase los 95 grados centígrados. Eh, ¿Por qué? Porque arriba de esta temperatura el aceite pierde sus propiedades, pueden llegar a separar los aditivos que tiene y deja de hacer su función y es donde ya se ven comprometidos pues el poder mantener los engranes y rodamientos en buenas condiciones, ¿no? Entonces un reductor como temperatura máxima debe andar sobre los 90-95 grados centígrados. Muy bien. Muchísimas gracias. Lo siguiente nos comentan, visualizando la mayoría de las imágenes para aplicaciones mencionadas, la mayoría tiene un acoplamiento de algún tipo en el tren de alta. La pregunta va, ¿qué tan variable es colocar transmisiones directas en el tren de alta velocidad para estas aplicaciones? Ok, como la mayoría de las aplicaciones que ahorita les mostré son aplicaciones de alta potencia, de alta torque, sí es muy importante cuidar todos nuestros componentes mecánicos, porque al momento del arranque, pues es cuando tenemos un pico de torque en el motor para romper inercia y poner el transportador en operación. Es por eso que hay varias opciones. Está la opción del acoplamiento hidráulico para un arranque suave. Está la opción del cople magnético también para un arranque suave. Si este no fuera el caso, está la opción de utilizar un variador de frecuencia, que también podemos tener un arranque suave. No es recomendable acoplar directo en potencias altas, porque el pico de torque sería muy alto y podemos dañar nuestros componentes mecánicos, no solamente del reductor, sino incluso los componentes que están conectados en nuestro transportador, ¿no? O sea, puede ser hasta la misma banda podemos dañar, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, para las aplicaciones de un motorreductor para una mezcladora de pega azulejo cilíndrica de capacidad de 2 toneladas,
con una transmisión de la flecha del reductor al eje de la mezcladora de cadena y catarinas, ¿es más eficiente un motorreductor cicloidal o de engranes en ángulo recto? Habría que ver en específico la aplicación. Sí está la opción de que puede ser un motorreductor cicloidal, si la capacidad del cicloidal lo permite. Cuando, por lo que me mencionas, la transmisión es por medio de sprocket y cadena, entonces ahí ya no hay, bueno, está la carga aplicada, la carga en voladizo aplicada al eje de baja velocidad del reductor por la cadena y por el sprocket, no directamente por la mezcladora. Yo creo que cualquiera de los dos arreglos es viable sin ningún problema, mientras tanto cumpla con las capacidades que requiera la aplicación, tanto potencia, velocidad, temas térmicos y la capacidad de carga en voladizo en el eje de baja velocidad. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué datos se solicitan para cuando el motor es de combustión interna? No es necesario solicitar pues datos adicionales a cuando es motor eléctrico, ¿no? Necesitamos potencia y velocidad y necesitamos saber que es de combustión interna. El motor de combustión interna no tiene un funcionamiento tan fino, vamos a llamarlo, como el motor eléctrico. Tiene más golpeteo, vaya, por su misma naturaleza. Entonces, es necesario nosotros conocer que va a estar acoplado a un motor de combustión para considerarlo en nuestra selección, que va directamente relacionado con el factor de servicio mecánico de nuestro reductor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué costo tiene el software del Ciclo Smart? No tendría ningún costo. Ahorita lo estamos proporcionando dentro del mismo paquete que ofrecemos. Si ustedes nos adquieren el paquete completo, todo se puede entregar todo integrado, programado y les podemos proporcionar el software. La siguiente pregunta dice, ¿qué información se necesita para la sustitución de otros equipos de otras marcas? Ok, necesitamos ahorita en los puntos que mencionábamos anteriormente, obviamente necesitamos conocer todos esos puntos y adicionalmente necesitamos conocer dimensionamiento del equipo que vamos a sustituir. Cuando son equipos montados sobre el eje, vamos a decir lo que es más fácil poder hacer una sustitución porque nosotros solamente pues, maquinamos el eje a la medida, se quita uno y se puede montar otro sin problema, ¿no? Cuando las dimensiones están comprometidas y el cliente, por ejemplo en aplicaciones grandes, ¿no? Hablamos de reductores grandes, si está comprometido el tema de dimensionamiento, necesitamos conocer dimensionamiento para tratar de ajustarnos a eso y que el cliente no tenga problemas al momento de instalar. Pero básicamente se necesita todo el listado que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y adicionalmente dimensionamiento. Muchísimas gracias. Esta fue la última pregunta. Les agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación e igualmente por la asistencia. Y de igual manera, muchísimas gracias, ingeniero Luis, por tan interesante tema. Y bueno, este sería todo por el día de hoy. Les agradecemos a todos su asistencia y nos estaríamos viendo en el próximo webinar. Que tengan una excelente tarde y hasta pronto.